El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos estén viendo o cuando nos estén escuchando también. Espero que estén muy bien. Hoy día tenemos un tema yo diría que es interesante. Lo queremos hacer bien entretenido, la verdad, porque de hecho estábamos ahora hablando en la reunión de pauta que de repente puede ser que nos estamos lanzando mucho desde lo académico y nos abalanzamos en lo académico y dijimos, no, hagámoslo un poquito más entretenido. Hoy día vamos a hablar sobre qué nos quiere decir el dolor. Pero primero queremos saber cómo están ustedes, chiquillos. ¿Cómo está Zuley? ¿Cómo está hoy día? Bien. Qué bueno. Les decía que estoy muerta de calor. Me vine como al ventanal, cambiar el spot y ya me saqué los calcetines y bueno, me da risa porque te veo que todo está súper frío. Así que acá particularmente hace frío y ayer en la noche, contarles que fue la noche más helada del año. Wow, ¿en serio? Por lo menos acá en la quinta región fue la noche más helada del año. De hecho, como que pusieron este tema de las inteligencias artificiales y todo el asunto de así como, no sé, pues el muelle Vergara con nieve y cuestiones así, era como, ya no tanto, que estoy, pero bien. Mauro, ¿tú cómo estás? Muy bien, Lau. Yo estaba acá justamente pensando en lo que decía la Su respecto al contraste que hay entre que la Su estaba como muerta de calor remangándose el pantalón. Tú estabas ahí con chaqueta, bien abrigado, como que te deseábamos que estabas ahí en la Antártica. Y yo aquí, la verdad que estaba con un solcito exquisito, pero por un tema técnico tuvimos que sacar las cortinas. Sí. Así que si me ven desde un lugar más oscuro, más templado, quiere decir más templado. No, y de hecho, me encantaría más solcito, pero es un tema técnico para que la gente sepa que estamos en la misma región. Estamos en la quinta costa. Pero estamos ubicados en distintos lugares. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, yo tengo un poco de déficit atencional. Estoy bien, estoy contento. La verdad es que le comentábamos antes de empezar el programa que ha sido toda una propuesta bien rica la que estamos haciendo, como que lo pasamos muy bien. Y eso, oye, y esto como preámbulo que hacemos antes de empezar es necesario para soltar. Y la temática puede que sea incómoda, o sea, el tema en sí, pero nos lo pasamos súper. Claro. Es un dolor placentero. Sí, nos gusta. Tuvimos un capítulo anterior en el cual estuvimos súper profundos, tocamos temas muy profundos y particulares de cada uno. Específicamente al Mauro, que lo pusimos ahí dentro de... No lo obligamos, pero guiño. No, te ríes, pero ya vendrá la vendetta. Yo de verdad que ya... yo sé que tú tienes ahí las preguntas ahí anotadas como... ¿Ya las tienes listas? Sí, todas las herramientas de tortura están listas. Pero el día de Oink. Oye, paréntesis, Lau. Dame un segundito para invitarlos a que vayan a buscar su matecito. Nosotros estamos acá súper alistados con el agüita. Sí, somos materos, somos team mate. ¿Ajá? Somos team mate. Sí, el Mauro y yo, sí, team mate. Y sus aceites esenciales también, como para ahí entrar en el mood del que vamos a estar hablando. Así que eso, vayan preparándose y nosotros ya vamos a empezar con el tema del día de hoy, que se viene bien bonito. ¿Y qué vamos a hablar? Bueno, les hacía como un pequeño título de lo que se iba a hablar el día de hoy. Y es para mí un ámbito conocido o desconocido, porque esta no es la primera vez que estamos tratando de introducir este tema, sino que lo hemos ido hablando de a poco en otros capítulos.
Y en la reunión de pauta también, po. De hecho, hicimos el trabajo de conversarlo un poquito y nos dispersamos porque es muy amplio. Es muy, muy amplio lo que vamos a hablar. Y es, ¿qué nos quiere decir el dolor en particular? Desde distintas visiones, ¿cierto? Desde una visión, desde la psicología. A mí me encanta la psicología, entonces de repente le hago hartas preguntas al Mauro así como de eso. Y en mi área es el área física. Pero me gusta mucho cómo se aborda la psicología. Desde el área emocional, que muchas veces es un mar de conocimiento y con una profundidad muy grande de temas inexplorados en la parte emocional. Y desde el área física también, desde el área física, ¿qué nos quiere decir el dolor? También es importante porque es la forma de que se expresa habitualmente, ¿verdad? Sí. Oiga, Yo creo que hay... ¿Mm? La mirada de hoy apunta a un poco la continuación de lo que hablamos la vez anterior con Mauro de la resignificación del dolor. Es como cómo darle un poco la vuelta o cómo darle un entendimiento, cómo pasar de etapa, así como ya estás en una etapa en que realmente estás como sintiendo mucho el dolor físico, el dolor emocional, el dolor en el cuerpo. Y luego pasa una etapa en que le empiezas a dar un poco más de significado, empiezas a entender de pronto los sucesos, lo que te pasó, todo empieza a recobrar un poco más de sentido. Y tu vida empieza a tornar, a tomar como otro significado, o sea, otras miradas frente a lo que te sucede. En algún momento, y esto lo hablamos como en el lanzamiento que hicimos en el live de Instagram acerca de las miradas de la salud, que está la tradicional que apunta específicamente como a los síntomas principalmente, es lo que todos conocemos, o sea, nos duele algo y vamos al servicio de salud y se apunta, se ve el síntoma o el dolor de cabeza o a tomarse un remedio antiinflamatorio y así. Y la mirada que nosotros estamos viendo es la biopsicosocial, o sea, poder ver distintas áreas y aristas que están afectando a la persona. Y también el modelo natural que hablábamos en el lanzamiento acerca de la prevención. Pero en el fondo es como una mezcla entre las causas, ir a la causa, ir a la prevención y también los síntomas que te están hablando. O sea, escuchar qué es lo que te está diciendo el cuerpo, qué hay más allá del dolor. Y desde ahí también incluso como una oportunidad. ¿Cómo yo puedo tomar este dolor como un lenguaje de mi propio ser, de mi propia alma, que me está diciendo algo, y ese algo claramente es súper personal, pero hay una especie de ruta o de camino que uno va siguiendo, que tú te vas sintiendo identificado. Es como tu historia que tenía que ver con el proceso hormonal de crecimiento, que claramente no es la mía, no es la de Lau, pero y el sentir y el recorrido totalmente identificado. Yo creo que eso que acabas de decir, es tremendamente importante porque al final, claro, cada historia es distinta, como que se van entrelazando distintos elementos históricos, pero la sensación o lo que a ti te generó es como lo mismo. Es como un grado también de empatía respecto como los sentimientos que puede haber experimentado ese ser humano, independiente de cómo haya sido, ¿cachai? Entonces como que estaba justo cuando estaba ahí hablando, como que me vino la canción de Drexler. No sé si la han escuchado. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Sí. Ya, como que nada se pierde. Todo se transforma y es como este constante movimiento de lo que hablabas tú de la resignificación. El trauma, de alguna manera, se genera un sufrimiento respecto al trauma porque queda estancado o queda encapsulado. Pero cuando uno le da pero igualmente sigue latiendo y te entrega señales de que esa energía necesita expresarse. Entonces, cuando uno ya le da una revisión y le da un grado de compasividad y le da un grado de amor a esa alerta, a esa señal que muestra el dolor, inmediatamente esa energía empieza a fluir. Entonces, nada se pierde, está ahí.
queda ahí. Totalmente, es como si se liberara algo encapsulado. O cuando haces un masaje y vas trabajando el punto gatillo, que es el punto doloroso, empiezas con alguna técnica específica y se empieza a liberar. Hay liberación de ácido láctico, de sustancia P, que es la que genera el dolor. Pero bueno, a través de una técnica ahí se liberan varias sustancias, flujo sanguíneo, movilidad, oxígeno, todo, para que pueda disminuir el dolor. Pero hay un movimiento y es lo mismo que pasa con las emociones y los dolores encapsulados en el cuerpo. Y ahí es que por eso que la mirada, puede que haya una visión farmacológica. Escuché hablarte en el otro podcast con la doctora, pero también está la mirada holística. También está la mirada de terapias como los aceites esenciales o los aromas que van a despertar emociones a través de la propia inhalación del aceite. Y a mí me fascina eso, porque el aroma, yo tengo un aceite que en 2 segundos llega acá a distintas zonas del cerebro, el sistema límbico, va a reactivar emociones, estados anímicos, va a desencadenar ciertos neurotransmisores y toda una cadena fisiológica. ¿Cierto? Que ahí tú puedes decir, bueno, es el cuerpo y la emoción están separados, y con el aceite tú te estás dando cuenta que no está separado, que está impactando en tu emoción para apoyar a todo el proceso de liberar. O sea, el enfoque de la aromaterapia no es como una pastilla que si tú te sientes, no sé, triste, entonces vas a usar un cítrico y te vas a alegrar y listo. Que sí pasa, porque trabaja el estado anímico y la emoción, pero internamente hay todo un proceso que va trabajando en la liberación de la emoción. Y a mí me gusta mucho el enfoque de liberar la emoción. Hay varias herramientas como el movimiento, que ahí Lau nos puede hablar más de la parte kinésica, movimientos suaves de pronto que tú hayas visto con algunos pacientes, porque Mauro, tú tienes un enfoque también bien integrativo y holístico en las sesiones de la espiromialgia, que nos puedes comentar más. Me encanta la aromaterapia como herramienta porque es muy rápida y porque te lleva a entrar a más puertas de tu mundo emocional. Y hay otras herramientas, el oil tapping, que ya lo vimos, que el oil tapping es liberar emociones en tu cuerpo. En tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, porque ahí ya pasamos a las creencias. Y varias herramientas más, los registros akáshicos, porque también puede que sean dolores ancestrológicos. O sea, es como por mí y por todos mis compañeros. Y de vida pasada incluso. Que sabéis que ahí hay un punto súper importante que lo vamos a ir revisando. El tema de las creencias, que finalmente son construcciones de cómo uno ve la realidad. De alguna forma fue una interpretación que nos ayuda a tener una forma de ver la vida. Y a veces las creencias pueden ser limitantes o extremadamente positivas para el cambio o la significación de una situación determinada. Ponte tú, no sé, si yo tengo la creencia de que, valga la redundancia, no creo en los registros akáshicos, independiente de todo lo que involucra a los registros akáshicos, seguramente si hiciera registros akáshicos no me va a hacer sentido, y la repercusión que va a tener en mi organismo no va a ser igual a la persona que sí lo cree o sí le hace sentido. Entonces, acá la verdad es que estamos tratando de generar una apertura, pero que apunta a lo mismo, a esta visión integral, pero la búsqueda de cada sujeto la hace el mismo sujeto. O sea, tiene que ser una búsqueda activa respecto a lo que le haga sentido para poder entender y resignificar lo que le ha ido sucediendo. Entonces aquí también la invitación es a todas las personas que nos están escuchando de que este es un proceso de autoconocimiento y de conexión con su propia verdad. Y cada uno tiene una forma distinta de ver su verdad. A pesar de que un psicólogo o un terapeuta le pueda, o una persona, un kinesiólogo o una terapeuta en bienestar, le pueda entregar una visión distinta, la persona tiene que enganchar, le tiene que resonar. Oye, qué bueno que estás hablando sobre las creencias limitantes. El fin de semana tuvimos un retiro de liderazgo.
Ah, ¿verdad? En Santiago. En Santiago, sí. Literalmente fue de costa a cordillera nuestro viaje. Sí. Porque todo el asunto se encontraba en la cordillera y cosas así. Nosotros ya habíamos ido a ciertos tipos de ¿cómo llamarlo? De ciertos retiros, ciertos eventos que tenían un poquito el mismo enfoque, pero me encantó mucho porque no se centraba en el qué, sino que se centraba mucho en el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? También como ese cuestionamiento y que tiene que ver mucho con el liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver, aparte de la capacidad de comunicación, la capacidad de razonamiento de tus creencias. Y se habló mucho de las creencias limitantes. Pero yo anotaba, pero no anotaba lo que estaba diciendo la persona, sino que estaba anotando mis pensamientos con respecto a lo que estaba diciendo la persona. Generalmente suelo hacer eso, no suelo anotar directamente lo que dice la persona. Y mi pensamiento fue el siguiente, que las creencias son creencias, más que limitantes, se transforman en limitantes en ciertos momentos de nuestra vida, pero las creencias nos generan quienes somos en algún momento y en algunos momentos nos sirve, al igual que los miedos, nos sirven para protegernos en algún momento y se van creando y criando esas creencias. Pero cuando nos dejan de servir o no nos ayudan para seguir avanzando, se transforman en limitantes. Y justo en ese momento, cuando yo estaba escribiendo eso, ese pensamiento, de hecho lo tengo anotado como pensamiento acá, dentro de otras cosas, la persona estaba hablando sobre una metodología que es lo que, cuando estabas hablando tú, Mauro, y cuando estaba hablando la Azule, como que me hizo más sentido aún, que es la metodología de cómo nosotros vamos a desarrollar una acción, que es a través del CPR, que es creencia, pensamiento, emoción, acción y resultado. Sí. Sin una creencia, sin lo que nosotros creemos, no se genera un pensamiento. O sea, sin nuestra crianza, sin estas cosas, no se genera un cuestionamiento, un pensamiento de, esto puede ser así, esto puede ser aquí y allá, y por lo tanto no se genera una emoción a través de ese pensamiento. Pero sin embargo, pasa que muchas personas generan acción sin toda esta parte de arriba. Y tienen acciones o resultados sin conectar con su propio pensamiento o con sus propias creencias. Entonces ahí hablamos de repente como ya el estado emocional cuando hacen las cosas por hacer. Sin embargo, ¿verdad? Claro, cuando la acción es un sustento emocional, no está enlazado con tu propósito, con tus valores. No, lo que dice ahí, Lau, disculpa, Lau, dale nomás. Sí, perdón, es que un poco, ¿a qué me lleva esto? En cuanto a nuestro tema en particular, como para poder llegar a eso, es que muchas veces nosotros tenemos, o sea, bueno, la mayor parte de la percepción del dolor en nuestra vida tiene que ver mucho con nuestras creencias, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Y cómo reaccionamos a ese dolor tiene que ver con todo esto hacia arriba, ¿verdad? Que es lo que tú decías. Y también viene desde el mismo efecto, desde la misma escalera de cosas que es cómo reaccionamos, cuáles van a ser los resultados, cuáles van a ser la emotividad. Ya, tenemos aspectos fisiológicos que nos diferencian, perfecto. Pero también tenemos aspectos emocionales que nos acercan mucho. Por ejemplo, la crianza, la percepción de la crianza, cuando de repente tenemos estos niños heridos en nuestras emociones, altera también nuestra percepción del dolor. Completamente. Ahí está el concepto de que el dolor, finalmente el concepto de dolor es subjetivo, va a depender de la interpretación de cada sujeto respecto a lo que vivió, y lo que vivió es una representación de de los estímulos que captó y cómo eso generó una representación mental, física y emocional. Con eso se va a quedar el sujeto, no con lo que efectivamente está pasando. Y muchas veces cuando vuelven a ocurrir situaciones que gatillan ese dolor subjetivo,
la persona lo va a vivir a partir de su representación interna, más que externa. Y eso es lo interesante también de ir viendo en la terapia o ahora que lo estamos hablando en el podcast, de que se puede construir, reconstruir, deconstruir, reconfigurar. Es como esta percepción activa que tenemos nosotros como seres humanos. El milagro de ser seres humanos, pues tenemos una maquinaria maravillosa a nivel físico, emocional y espiritual. Es neuroplástica, así como... Sí. Oye, que en el fondo, esa herida igual se creó, yendo como a la herida de infancia y a la construcción de tu persona, de tu ego, se creó en modo de protección. Entonces es súper interesante cuando ahora te pasa algo, así como alguien muy cotidiano te contestó un poco rudo, ¿ya? A lo mejor no quiso ser mala onda, pero te contestó así como seco. Y eso te dolió hasta el alma, pero ahora no es algo terrible, no es como el Mauro de ahora de 40 años, no sé, le moleste, sino que es la herida del Mauro de 13 años, ponte tú. Exacto. Te lo daron 7 años y Ayer. lo mismo. Te fijas, las molestias de ahora o las reacciones son indicadores de que tú tienes una herida. Entonces ahí es como que te está hablando el dolor, porque te genera una respuesta de rabia, de reacción así como ¿por qué me miraste feo? ¿Por qué hablaste así? ¿O por qué no me contestaste WhatsApp? No sé. Pero no tiene que ver con que no me contestaste el WhatsApp, tiene que ver que esa acción está mostrando una herida profunda de herida del rechazo, que es una de las 5 heridas de infancia. Y eso me genera un dolor. Y yo lo estoy manifestando ahora como con una rabia, pero en realidad es un dolor súper profundo que desde un suceso yo lo manifesté de tal manera, lo vi como, no sé, como en todas las familias viven lo mismo, pero todos lo ven de otra manera, lo integran de distintas formas. Entonces yo lo integré con la herida del rechazo. Entonces cada vez que alguien haga algo que pueda ser como un rechazo para mí, se activa esa herida. Y ahí sale también una máscara. Entonces ahí viene como la construcción que hemos creado para protegernos. Y una de las vías de poder sanar es entrar a ese dolor, mirarlo, puedes hablarle, hay como, bueno, como decías tú, muchas formas y ahí tú vas viendo la que más te resuena. Pero básicamente es la sanación a través del dolor. Como ir a ese espacio profundo y observarlo, ver qué te dice. Y de ahí como darle amorcito también, o sea, mirarte al espejo y decir te amo. Lautaro decía la vez pasada en el tapiz, cuando tú dices pero me amo, me acepto profundamente, a veces es rudo decirlo y anda a mirarte tú al espejo a decírtelo todas las veces que, bueno, es una práctica que yo integré por un libro que no recuerdo el nombre. Pero que habla de mirarte al espejo, del amor propio. Uy, es súper buen libro que no me acuerdo quién lo escribió ni cómo se llama. Y qué buen punto tocaste ahí, Sole, porque muchas veces dentro de la... O sea, bueno, nosotros dentro de la terapia buscamos el dolor y lo buscamos como un mensajero para poder llevar a una persona qué es lo que nos está diciendo el dolor, en definitiva, ¿verdad? Pero muchas veces, en muchos tratamientos, nosotros buscamos deshacernos del dolor físico, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que busca la persona? La persona no busca estar sufriendo, o sea, yo no busco estar con dolor de espalda toda la vida, yo no busco estar con dolor de riñones o con una fractura o cuestiones toda mi vida, porque algunas veces siento que no hay una transmisión de un mensaje claro y de hecho una persona con dolor físico muchas veces, de hecho todas las veces no piensa de manera clara. ¿Cachai? Lo único que es como entréguenme algo para sacarme esto, ¿cachai? Para paliar, Para para tapar y seguir Claro, funcionando. pero lo mismo que sea, por favor. sacar esto de acá. Pero a través del dolor emocional también, pues pasa muchas veces que una persona que llega con una depresión, que llega con pensamientos, ¿cómo se llama esto? Intrusivos o cosas así, sin decirlo, pero llega con un mensaje súper claro que es como, no me puedo hacer cargo de esto, hazte cargo tú, sácame esto de acá, no quiero sentir más esto. ¿Cachai?
Y una persona, por ejemplo, con fibromialgia, es lo mismo, porque su dolor físico es decirle, flaco, o sea, esto no solamente me duele en el cuerpo, o sea, me siento invalidado. Generalmente la mayoría son mujeres, así que me siento invalidada, ya no solamente por el tema del género, sino que también por el tema físico, ¿cachai? Tengo problemas para pensar, tengo problemas para razonar, estoy en un borde de depresión en donde necesito medicamentos antidepresivos, es un analgésico para la psiqui. Claro, como un sedante así emocional, de todo. Claro, sí. Claro. Es un antiinflamatorio para la psiquis, ¿cachai? Eso es el antidepresivo, así como ya disminuyamos la cantidad de neurotransmisores que están, o aumentemos la cantidad de este tipo de neurotransmisores, depende de cómo funcionan los antidepresivos, de qué vía, pero es igual cómo funcionan los antiinflamatorios en las articulaciones, en el cuerpo. ¿Cachai? Aumentemos o disminuyamos esta sustancia para poder generar una analgesia. ¿Y qué es lo que es analgesia? Adormecernos. ¿Qué es lo que hacen el antidepresivo? También adormecernos. Claro, sabéis que yo creo que ese elemento es muy bueno, porque analgesia es como finalmente es que la persona no experimente ese dolor y siga funcionando. O sea, ni siquiera es antiinflamatorio. Simplemente es como no se va a sentir. Entonces se adormece, se disocia. ¿Te acuerdas que habíamos hablado la vez anterior? Como que uno de alguna manera está experimentando algo, pero de alguna forma se genera un bloqueo y uno sigue, como si no existiera. Ajá. Entonces, eso es un concepto súper importante a abordar, porque esta sociedad como que nos invita constantemente a disociarnos, a desconectarnos de lo que experimentamos, porque tenemos que funcionar, tenemos que cumplir metas, tenemos que producir, ¿sí? Es como que la sociedad invita a producir independiente de cómo te sientas. No le interesa. Entonces hay una mirada deshumanizada que proviene también del tipo de sociedad que venimos. Entonces es interesante porque el ser humano, como que ahora me estoy como dando cuenta que también el ser humano nace en un contexto donde acuoso, viene de un contexto acuoso a uno airioso. Y este ambiente como amenazante, que es como salir del ambiente del aire, del agua al aire, inmediatamente ya empieza a haber estímulos de afuera que generan una interpretación en ese ser humano y genera una sensación de amenaza o no. Pero estamos hablando posteriormente se vuelve en una construcción que consideramos como lo que hablaba Lau, como a nivel familiar, social, que ya hay un sinfín de creencias que va generando como esta sensación como de sentirse amenazado o no. No sé si me explico. Sí, de hecho, claro, pues estás abarcando ahí ya distintos aspectos. De hecho, es muy divertido porque, claro, nosotros venimos hay una creencia para las personas que se conectan mucho con el tema de los chakras, de los puntos de energía, de los centros energéticos. Si cambiamos energía, para poder entender mucho mejor los centros de energía, tenemos que cambiar la palabra energía por vida. Entonces, por ejemplo, el chakra raíz, que es el chakra de la tierra, nosotros en vez de hablar sobre el sustento que sostiene la energía, hablamos del sustento que sostiene la vida, porque ¿qué es lo que sostiene la vida? La tierra, ¿verdad? Claro. El agua es contenido de vida. O sea, nosotros venimos de ese contenido acuoso, como tú dices, ¿verdad? El fuego, claro, es la chispa de la vida. Es la energía que nos entrega, que nos mueve, que hace que nos movamos. Y el aire, en este caso, serían el cucharón gigante que remueve la vida, que son las emociones. ¿Sí? Y el corazón. Qué linda la forma. Sí, o sea, yo lo aprendí así cuando chico,
que era esta, por eso nosotros tenemos el chakra del aire, lo tenemos acá cerca del corazón, porque tiene que ver mucho con las emociones, cuando nos sentimos angustiados y cosas por el estilo, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos excitados o enamorados, lo sentimos muchas veces acá, no lo sentimos acá, ¿sabes? Entonces tiene que ver un poquito con eso. Y el salir de este medio acuoso, que es contenido de vida, a salir a este contenido airoso, que es remoción emocional o remoción de vida, es fuerte, es traumante, es traumático. Y más traumático debe ser en el caso a las personas que tienen esta vulneración física y social y psicológica. Sí. Yo creo que por eso es tan importante ir notando como una lógica tan, como hablamos del agua, del aire, del fuego, de la tierra, finalmente todos esos componentes se van representando en un contexto que va desde lo más básico, entre comillas, hasta esos mismos 4 componentes lo envuelve en el ambiente familiar, el ambiente social, la cultura. Tenemos esos componentes puestos en todas las dimensiones y por eso es tan importante cuando uno conoce a alguien, en el caso de nosotros que trabajamos con personas que nos consultan por su dolor, el poder notar su historia. Y notar su historia involucra todo, desde que, incluso hasta el momento que nació, incluso hasta sus generaciones anteriores. Hay hasta elementos ancestrológicos de por qué la persona experimenta dolor y uno nota, pero esa persona no pasó por este trauma específicamente para que se le desarrollara esto, y uno va viendo por qué lo siente tan fuerte. Y a veces tiene que ver con las generaciones anteriores, lo que vivió un abuelo, ponte tú, o una abuela en guerra y que quedó pasmada genética y epigenéticamente en esa persona y que después se le gatilla, producto de una situación que vivió en su ambiente, pero con la connotación, ese dolor tan fuerte, uno dice, ¿pero por qué? Y ahí hay una dimensión que ni siquiera va a la cultura, a lo social, familiar, sino ancestrológico de las generaciones anteriores. Entonces se vuelve tan nutrido todo esto que estamos hablando, son tantas las aristas, pero vuelve a lo mismo, a la analogía que hiciste tú, a los 4 elementos, a cómo se remueve la energía y la vida. Hoy una consulta para los dos. Acá va para que la piensen y la analicen y me vayan contando. Que es, por ejemplo, que tiene que ver que, por ejemplo, en el caso, Mauro nos ha contado un poco, ¿ustedes cómo abordan el dolor físico en su terapia? ¿Cómo lo abordan directamente en lo práctico, en la practicidad? Cuando llega una persona con un dolor físico en su terapia, porque en el caso de Mauro, si bien es psicólogo, Mauro se dedica y se especializa en lo que es fibromialgia, que es un dolor, es el dolor físico de la actualidad, ¿verdad? En el caso de Zuley es fisioterapeuta. Zuley se enfrenta constantemente a los dolores físicos, pero también ella es terapeuta complementaria, entonces ella se nutre mucho de la parte emocional, se nutre mucho de la parte también ancestrológica de la persona, de su historia, su anamnesis remota o su anamnesis ancestral también. Entonces, ¿cómo abordan en lo práctico ustedes la persona con dolor? ¿Quieres partir tú, Mauro? No, dale tú, Su. Así, ping-pong, Bueno, ping-pong. Yo creo que lo que ya se ha dicho acá, la anamnesis, o sea, la conversación previa es vital. Lo que he aprendido ahora a integrar como asesora de bienestar con doTERRA, basándonos en el modelo de la medicina natural, es trabajar con una pirámide de bienestar que tiene distintos peldaños o escalones. Entonces yo me voy guiando en eso, primero para poder saber cuál es el panorama al que me estoy enfrentando. Y de ahí se ve cuáles son los hábitos. De pronto tiene súper mal dormir y eso le genera altos niveles de estrés y eso desencadena inflamación y eso genera dolor, un poco lo que vemos en la técnica Armatacha. Entonces ahí voy viendo cómo está la alimentación, si tal vez la alimentación es súper inflamatoria y eso va a desencadenar dolencia. En los términos prácticos,
y recomiendo mucho aceites esenciales que alivian el dolor, como la mezcla Deep Blue, que antes la he mencionado por acá. Esta mezcla es analgésica, es antiinflamatoria, tiene aceites que me encanta. Emocionalmente tiene el tanaceto azul y tiene la Gaulteria o Wintergreen, ¿ya? Que trabajan el dolor. Pero emocionalmente trabajan dos aspectos que me encantan. Yo creo que todos deberíamos trabajar con esto, y es la identificación con el dolor. O sea, ahí ya nos vamos a las creencias limitantes, que creer que la vida tiene que ser dolorosa, que te tiene que costar y que tú tienes que sufrir. Y son creencias arraigadas, entonces de pronto tú sientes que tienes que sentir dolor. O sea, el ejemplo del entrenamiento físico, si no te dolió, no sirvió. Y no es así, porque hay fases de entrenamiento. Entonces esa creencia que abarca o lleva a tener esas emociones que luego se ven en el cuerpo, me parece fantástico. Y el otro aceite, el tanaceto azul, permite liberarte el dolor. Uno lo libera y el otro, bueno, los dos liberan el dolor. Entonces uno más como de la creencia y el otro de dejar de conectar con el dolor. Y eso no es solo como que te saca de la emoción, sino que abre puertas a ir liberando. Puede que sea consciente, puede que tú lo vivencias en alguna meditación o se vengan recuerdos de infancia que se van a ir activando, porque hay todo un proceso de liberación. Puede que lo sientas en el cuerpo. O sea, para que tú puedas liberar una emoción lo más rápido es que pase por el cuerpo primero. O sea, esa es la vía, que pase por el cuerpo. Como evitamos el dolor, evitamos sentir. Entonces ahí es donde se quedan encapsuladas las emociones. O sea, ahí es como un doble juego. O sea, estoy recomendando un aceite que trabaja la parte física, analgésico, antiinflamatorio, pero también está haciendo su proceso de liberación emocional, de emociones que generan dolor, específicamente algún dolor, ya independientemente si es por algo de la infancia, si es por algo generacional. Yo tuve la experiencia que más adelante les voy a contar, liberando el dolor usando esa mezcla. Entonces esa es mi primera recomendación. La siguiente, con aceites esenciales, la cúrcuma o el turmeric, que se puede ingerir, que no sé si la tengo por acá, porque esa es un aceite que desinflama profundamente. Entonces como con esos dos yo te podría... y limón limón para limpiar el cuerpo, porque hay dolor, hay muchas toxinas, todo láctico, ¿cierto? Hay como varios procesos fisiológicos. Entonces limón limpia tu cuerpo, turmeric desinflama, Deep Blue es la mezcla de alivio del dolor para aplicárselo, inhalarlo y aplicárselo. Hay otras recomendaciones como más específicas, si es que la persona puede hacerse la técnica Deep Aromatage, que es una técnica de masaje aplicándose 8 aceites esenciales. Me acuerdo que lo mencioné en un capítulo, o simplemente lo hablé, ya no te... Creo que pero bueno, esa técnica es maravillosa porque para que lo recibas, o si tú trabajas con gente que siente el dolor, para que lo hagas, porque va a las 4 pilares de bienestar, y entre esos pilares está el dolor y está la inflamación. Entonces primero bajar los niveles de estrés mental, interno, todo, fortalecer el sistema inmune. Las personas que sufren mucho dolor por una consecuencia de activación de inflamación y todo, deprime el sistema inmune. Luego es desinflamar, sí, se estresa y se deprime. Luego es desinflamar, con dos aceites que trabajan específicamente desinflamar, y el otro aceite trabaja la homeostasis, la menta, la naranja, que también es reactivar. Entonces, desde mi experiencia, esa técnica es fantástica, es súper poderosa. Tú eres un instrumento, los aceites hacen todo el proceso, y la he hecho mucho, y cada persona tiene como experiencias distintas. Entre gente que en verdad llora, así, o sea, un nivel de liberación emocional tan grande que llora, pero generalmente son las mujeres. Los hombres también es como liberar y desconectar la mente, que se apagan y se duermen. Generalmente a los hombres les pasa eso. Y todos es como bajar el ruido mental, bajar el estrés, sentirse bien, durmieron mejor, tuvieron claridad mental. No es como solamente la sensación de la sesión, eso se sigue viendo en los días. Entonces
lejos desde mi experiencia como fisioterapeuta, donde aprendí un montón de masajes, o sea, me especialicé en un montón de masajes, que no lo voy a mencionar acá, por el punto que tú dices, esto ayuda, pero algo falta. Entonces ahí yo me empecé a meter en la parte más holística. Ahí me inicié en Reiki, después con el proceso de los años terminé la maestría, aromaterapia, semoterapia, registro acástico, canalizaciones, hasta que llegué a los aceites esenciales de Dotra. Y ahí no es solo como el aroma, es toda la mirada que tiene sobre la visión del bienestar, que me hizo sentir que completaba tanto lo que yo buscaba para el bienestar de la persona, porque claramente la persona venía con el mismo dolor toda la semana. Yo tendría procesos terapéuticos y personas toda la semana. Entonces era el alivio como momentáneo. Y después volvía a lo mismo, en la misma contractura en el trapecio. Entonces ayuda. A mí me encantan los masajes, me encanta recibirlos, me encanta hacerlos, el contacto físico. Pero también sé que si tú abordas solo el cuerpo físico, dolor físico, vas a trabajar en el cuerpo físico, pero está el emocional, está el mental, está el energético. Entonces ahí el ser humano es bien complejo. Por eso es que me gusta la profundidad a la que puede llegar el aceite esencial. Gracias. ¿Ya? Es que está bien nutrido y tiene que ver con el tema que estamos hablando, de cómo se entrelaza lo físico con lo emocional. Cómo se van entrelazando. Mauro, Sí. tú, y quiero aquí agregarle otro tema que es algo que tocó Zuley, que hay una diferenciación entre géneros de cómo abordan la terapia. Además de tú cómo abordas la terapia como terapeuta, se te agrega otra pregunta, que es ¿qué diferencia has visto entre géneros de cómo abordan su proceso terapéutico entre hombres y mujeres? Porque en el caso de Zule se le quedan dormidos, como que los hombres tratan de escaparse un poquito de la conexión emocional con el dolor, mientras que las mujeres se conectan más en la parte emocional y llegan a llorar, a tener esta expresión. Entonces, primero, ¿cómo abordas tú la terapia? Wow, a ver, varias cosas, porque yo creo que la SU es lindo ver cómo distintas como personas en su recorrido profesional estamos llegando como a un punto común, porque la SU de alguna manera a través la aromaterapia fue como la parte final después de todo un recorrido que hizo para poder abordar al paciente de una manera integrativa, po. Entonces finalmente es como brindarle como un set. Es como esta sensación como de como sinérgica, como que se va expandiendo y va dependiendo de cada persona. En mi caso fue como también un descubrimiento, porque las personas con fibromialgia, yo llegué a la fibromialgia creo que lo comenté en otro episodio, fue de una manera entre comillas como azar, pero finalmente fue sincrónico, circunstancial, pero después me di cuenta que era todo sincrónico, ¿sí? Gran parte de la experiencia que he generado como este método o esta terapia fue gracias a la experiencia de cada historia de cada paciente. Y me pude dar cuenta que la mayoría de ellos tenían elementos comunes. O sea, en primer lugar, como decías tú, Lau, la mayor parte de las personas con fibromialgia diagnosticadas son mujeres. Es una proporción de 9-1. ¿Sí? Y ahí uno ve decir, pero ¿por qué? O sea, el gran porcentaje son mujeres. Entonces ahí también tiene que ver por qué la mujer o el género involucra un tipo de enfermedad o condición. Cómo el género repercute en desarrollar ciertas enfermedades o condiciones. Y ahí uno puede ver el componente también cultural, de cómo se va construyendo cómo soy hombre o cómo soy mujer. Y ahí uno puede dar cuenta del tipo de sociedad que vivimos, porque la mayor parte de las personas con fibromialgia, ponte tú, son muy sobreexigentes, muy perfeccionistas, tienden a como estar en un multifoco, tener que ser, por ejemplo, mamá, ser hija, ser trabajadora, estar como en distintos caminos y ocupando la misma energía. Están muy orientadas al deber ser, ¿sí? Entonces si uno ve, es como claramente describir lo que es lo que vive la mayoría de las chilenas en esta sociedad, ¿cachai?
Y ahí, respecto a lo que tú me preguntas respecto a la terapia, lo primero que se hace es realizar una validación del dolor que ha experimentado la persona a tiempo actual y la trayectoria de ese dolor, desde cuándo empezó a experimentarlo en su historia. Y uno se va a dar cuenta de que uno va revisando como la vida familiar, la vida histórica, y llega a un punto hasta la infancia, que los dolores psíquicos y físicos se interrelacionan entre sí. Y se va generando como esta acumulación que es necesario que la persona se dé cuenta de que esta construcción de dolor tiene un asidero, ¿cachai? Como que finalmente no es solamente los síntomas de actuales, sino que es una construcción de enfermedad. Y en la medida que uno va entregando esa lógica de por qué se generó esta construcción y cómo impacta a nivel biológico, psicológico y social, la persona inmediatamente dice, bueno, esta es mi historia. ¡Wow! Se siente validada. Esto no es solamente la parte, la punta del iceberg, el dolor físico, sino tengo de alguna forma un grado de protagonismo. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil, porque muchas personas no quieren abordar su historia. Entonces los componentes históricos que tiene cada consultante son señales que nos van mostrando por dónde empezar a explorar. Como que de alguna manera la historia y el énfasis que le dé cada consultante a esa parte de la historia, muchas veces las personas que están en la consulta, incluso cuando empiezan a volver a relatar su historia, empiezan a experimentar incluso ciertos síntomas físicos. Entonces, es interesante poder ver en el discurso que ellos, y uno le va haciendo señalamientos. Te puedes dar cuenta de que en este momento que me estás hablando sobre esta situación de separación de tus padres, empezaste a toser, por ejemplo, o empezaste a sobarte un poquito más el hombro, y ahí uno le hace como el enlace, como que corrobora, mira cómo se conecta tu historia con tu emoción y con este síntoma físico, para que vayan dando cuenta de que esto es algo integral. Oye, qué heavy, o sea, hay una... Desde a partir de su recuerdo, empieza la persona a somatizar ciertos tipos de dolores a partir del recuerdo. Exacto. A sentir estos dolores. Y te has dado cuenta, dependiendo en qué parte de su historia esté, dónde se representa este dolor, o has tenido alguna... A mí me gustan los síndromes estadísticos, soy súper de síndrome estadístico, así como esta persona está teniendo dolor, por ejemplo, como decías tú, en el hombro. Mira, ahí está, estamos justo hablando sobre este tema, sobre esta persona. Mira, ¿sabes qué? Ahora lo mencionas como este síndrome estadístico, las personas temas como para poder modular su rabia, y que muchas veces, lo que hablábamos al principio del episodio, como respecto a la rabia versus no manifestación de la rabia y se vive como frustración, empiezan a experimentar dolores en el brazo o antebrazo, la sensación de quemazón, esa sensación de impotencia reflejada en la quemazón, ¿ya? Entonces, y ahí tiene que ver con un conflicto, cómo modulo la postura de límites, que tiene que ver con la rabia. Pongo un detente, pongo un stop al otro. Si no soy capaz de hacerlo y el otro es permeable a mí, obviamente que me siento invadido, pero no puedo hacer nada al respecto. Entonces, lo importante es que la persona vaya haciendo como una reconstrucción de y cómo se va manifestando en lo que está sintiendo y experimentando física y emocionalmente. Y eso es lo más lindo. Una de las partes de la terapia es que uno le brinda una bitácora a las personas con fibromialgia en una primera instancia, donde vayan reconociendo en su propio cuerpo lo que en sus síntomas, la correspondencia que hay a nivel emocional, lo que les va ocurriendo a nivel mental, ¿sí? A nivel conductual. Esta coherencia que tiene que existir entre estos tres aspectos. Entonces, cuando van viendo que existen como énfasis que le va mostrando el cuerpo en su correlato emocional, la persona va validando su propio sentir. No es azaroso. Una de las cosas que genera más impotencia y frustración en las personas con fibromialgia es decir, ¿por qué me está ocurriendo esto? Tengo dolor y no sé por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
pero cuando se van dando cuenta que tiene que ver también con su propia historia, con su propia vivencia, existe un grado de empatía y es fundamental que el terapeuta pueda validar eso que sintió, porque ahí empieza a haber una resignificación, ocurre una empatía, una contención del relato de la persona que ya no solamente es verbal, sino es emocional y es físico. Una de las cosas que uno puede ver en la psicoterapia al principio, hablábamos recién, como que hay muchas personas que no lo quieren ver, como que de alguna manera se resisten a entrar a estas heridas, ¿sí? Pero recordemos que son heridas, que son emocionales, pero que se manifiestan en lo físico, y lo físico nos sirve como puente. Entonces, en la medida que van avanzando las terapias, las sesiones, y la persona va trayendo esta bitácora y va viendo la relación, se va generando una mayor como ganas o apertura de poder ir como resignificándolo, ¿sí? Y eso se trabaja a nivel de la bitácora. Hay una serie de herramientas corporales que uno puede enseñarle al consultante para que note cómo, por ejemplo, hay una parte de las sesiones que yo realizo que tiene que ver con la descarga al cojín, que es como poder mostrar la rabia, poder vaciar la rabia gritando en un cojín, representando o visualizando un momento que haya experimentado frustración y que ahora consciente y voluntariamente va a votar y va a poder defenderse o va a poder expresar esa rabia. Es como psicomagia, como Jodorowsky. Es que si podríamos ponerlo como un acto psicomágico, porque le estás dando la oportunidad a la persona de hacer lo que no pudo hacer en su momento, pero tiene todo una complejidad, como una repercusión a nivel biológica. O sea, finalmente la rabia también es una emoción, es un químico que al no ser expresado como corresponde, genera una inflamación en el cuerpo. Entonces tú le estás dando la oportunidad de resignificar a nivel espiritual, psíquico, emocional y físico. Y todo eso tiene una repercusión lineal. Eso es lo hermoso también de la psicoterapia. Y es un acto de artesanía, porque si bien hay denominadores comunes en las personas con fibromialgia, lo que tú estás haciendo es una reconstrucción histórica de su vida y darle un canal de expresión distinta. Entonces ahí está el juego del artesano. Conjunto con el consultante van como enlazando las distintas piezas, que son de estas físicas, emocionales, espirituales. Pero el terapeuta se vuelve más en un artista para poder sacar a flote todas estas cosas. Me quedo con dos cosas muy importantes acá con respecto a lo que han hablado ustedes dos. Voy a empezar al revés con lo que dice Mauro, que es que para que la persona se valide, tiene que haber una persona externa que lo valide primero. Para que de alguna manera diga, esto me está pasando. Más de lo que hablábamos un poco antes, que es antes del ¿por qué a mí? ¿Sí? Era como, esto me está pasando a mí, pero necesita esta validación externa de alguna manera para poder empatizar consigo mismo. Porque una persona externa está empatizando con ellos para que ellos mismos también puedan empatizar consigo mismos. Y me quedo también con algo que dice muy bien la Zuley y que lo repite Mauro, que tiene que ver con este mapa del cuerpo emocional, en donde las emociones, por ejemplo, me encanta que ella haya sacado el tema de los aceites esenciales. Está el Deep Blue, que el Deep Blue es azul profundo, pero ¿tú sabes cómo se dice tristeza en inglés? ¿Darkness? No, eso es oscuridad. Tristeza es blue. ¿Te acuerdas? ¿Viste intensamente? Claro, que está representado desde el color azul. Desde el color azul. Claro. ¿Por qué? Porque es blue, es estar triste. Hay acciones que se llaman Digu, que hacen referencia al estado de tristeza. Al estado de tristeza. Dicho. Entonces tiene que ver mucho con el tema de la tristeza, la tristeza profunda tiene que ver mucho con el dolor. Entonces se genera también este mapa corporal o esta correlación entre el cuerpo, la emoción y el dolor, en definitiva.
Tal cual. Se correlaciona todo. Sé que suena un poco a silogismo, pero más que un silogismo, vemos paralelismos en realidad entre una forma de terapia que tiene que ver mucho con la parte de la historia de la persona, y la otra parte de la terapia donde tiene que ver mucho desde la relación que esa historia tiene con las emociones de la persona. Entonces hay un paralelismo en ese sentido que nos ayuda mucho a conectar con con quién es esta persona de manera integral. Me gusta esa visión. Sabes que me gustaría como agregar algo ahí, como que nuevamente llegamos al punto donde hemos hablado de que el dolor es una representación que necesita ser expresada, y la persona cuando lo expresa, se conecta, lo valida, se genera una sensación de alivio o incluso de placer al haber sido validada, contenida y empatizada desde el otro, como dices tú, Lau, y después él mismo se genera esa sensación de como esa energía que había estado acumulada sale, y la persona experimenta una liviandad, incluso hasta un placer, un disfrute. Entonces eso, como que el placer y el dolor están de la mano. Y aprender a escuchar el dolor también implica aprender a ponerle palabras. Zule, ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos cerrando, ¿no? Sí. Oye, cortina. Ay, Es que estaba pensando como una pregunta para el público, una pregunta para nosotros, y de ahí como dar un cierre, que se me acaba de ocurrir. Como el dolor de las conversaciones, cuando tienes que tener una conversación dolorosa con alguien. Entonces la pregunta es si recuerdan ¿cuándo fue la última conversación dolorosa? Así, conversación vulnerable, tengo que abrir mi corazón y tengo que dolorosa. me siento, y eso me duele, porque eso está tocando una herida. Sí. O porque esto me da mucha pena y me da rabia esta situación, y me atrevo a verbalizarla, porque eso también es parte del círculo que tiene que vivir la emoción. Y cuando yo la verbalizo, como dices tú, también la siento, entonces puede que esa conversación sea vulnerable y dolorosa. ¿Ustedes recuerdan haber tenido una conversación así como Sí. con esas? Totalmente. Y hoy día con usted de la mano. Hoy día, desde el momento en que les dije hola, me empezó a doler. Sí, yo tengo una conversación que a mí me marcó mi vida. Desde esa conversación en adelante me marcó todo lo que y me marcó no solamente a nivel de sentir de que fue dolorosa, sino que también al nivel de que no podía no tenerla, no podía escapar, que fue una conversación que yo tenía con mi mamá, que tuve con mi mamá murió, y fue poco antes de que mi mamá muriera. Y que íbamos a saber que ella iba a morir porque tenía un cáncer de larga data, y en algún momento teníamos que tener esta conversación, y se alargó, y fue en el momento de que ya, si es que no la tenemos ahora, después ya va a ser imposible porque las condiciones mentales no te van a dar por la cantidad de remedios que estaba teniendo mi mamá en ese momento. Y fue una conversación en la cual pasa, y creo que pasó un poco lo que pasa con estas conversaciones, que cuando tú te aproximas y estáis en incertidumbre, se genera esta sensación de incomodidad, esta representación también del dolor, de enfrentarse. Pero después, cuando pasa la conversación, hay un alivio, una secreción de serotonina así heavy, porque uno se siente así como ya, nice, así como, como que me enfrenté a este monstruo, ¿cachai? Que estaba en mi mente, la verdad. Totalmente. Y que y eso fue para mí. ¿Me recordaste la conversación que tuve con mi mamá?
de... Hoy, es que es difícil. ¿Qué quería ella? Si quería que la enterráramos o si quería la... Eso. ¿Cómo se llama? Cremación. La cremación. La cremación. Sí. Y doloroso también. Doloroso. Y se genera como resistencia en el cuerpo. Empieza ya... Yo me acuerdo que iba y voy a buscar más una agua. Bueno, sí, evadiendo la situación y lo siento en el cuerpo, te duele y verdad que cuando ya lo logras hacer, pero es como que si te enfrentaras a un monstruo, como dices tú, una ola tremenda que tienes que, como para los que hacen surf, que vas con la tablita, mientras más te acercas a la ola, baja la altura cuando tú estás ahí y la ola crece, entonces se ve mucho más grande de lo que realmente es y tienes que o arrancas o no sé, o nadas y entras para poder pasar la ola. O no te caes encima. Llegáis a un punto en donde si arrancáis la ola te va a destrozar porque te va a quebrar justo. Te caes encima. Sí. Y esas conversaciones pasa lo mismo. Si tú arrancáis va a haber un punto en donde te va a destrozar esa conversación. Claro, y cuando tú estás nadando así como, ya no, démosle, empieza como para que la ola se arme, empieza a bajar esta altura y tú empiezas a ver la ola, pero es que tremenda. O miedo, no más miedo. Entonces eso pasa cuando hay que tener esas conversaciones que genera mucho dolor, vulnerabilidad, pero ahí como que pasa todo el proceso circular de lo que tiene que vivir la emoción, ¿no? Si no, queda ahí guardada en el estómago, en el brazo, desde el cuerpo, y ahí es como el cuerpo pasa a ser un mapa emocional, como poder identificar el dolor y qué emoción hay ahí, y poder, a veces tú lo hablas y eso hace que se pueda sentir. No es solamente como hablarlo por hablarlo y repetirlo y identificarte con tu historia y que eso sea un motivo para siempre repetir los patrones, sino que como todo el proceso que hablas tú de la bitácora hace que la persona resignifique y sientan. Y claramente eso ayuda. Yo recuerdo haber tenido una conversación hace muy poco y decía, tengo que tenerla, pero me daba mucho miedo, entonces me senté así como con este humano frente a frente. Y no podía, así, la garganta cerrada, ¿cierto? Como desregulación nerviosa, incomodidad, transpiración, todos los síntomas. Entonces opté como por ir por algo menos, así como, entonces de lo que te quiero decir voy a decir lo menos doloroso. Y ya, esto. Ya listo. Y voy a algo más, sí, ya esto, tira los segundos. Y luego ya, ahora sí, te voy a... Y llanto así como emociones y que, claro, no es como que la Zule de ahora era la que estaba hablando, era como el dolor de una niña, entonces ahí pasa a ser un mapa emocional de tu cuerpo, de lo que te está hablando. Entonces, ¿qué opinas tú, Mauro? De manera personal. Yo creo, ¿sé qué palabra se me vino cuando estaba ahí relatando la forma con esta ola? Y que finalmente es como tratar de enfrentar a este monstruo que al final como que no te queda otra. O sea, te paralizáis y agarráis la ola y te agarra y te fractura, o confías en el flujo de sumergirte en el agua y en la emoción con todo lo que se involucre, y como que de alguna manera es como tener la confianza, como con fe de que esto va a ser bien para ti. Me voy a sentir mejor. Tengo el derecho a poder decirlo, porque ya lo tengo aquí, lo tengo acá. Entonces creo que ahí es como el permiso y el derecho, que yo creo que eso es la emoción. La emoción que queda encapsulada es como que tú no le permites o no le das el derecho a expresarse. Y en este acto decir, no, lo voy a hacer porque quiero sentirme mejor conmigo, es ser compasivo. Puedo decir, oye, esta energía no la quiero, ya quiero que se transforme. Y sé que va a ser algo bueno. Y tener como la confianza de que de esto voy a crecer. Por eso cuando hablábamos de la adolescencia, que es un estado de crisis, de adolescente que duele, sabemos que uno lo va a transitar para alcanzar otra etapa, es un eslabón más. Y yo creo que ahí los dos, sabes que como que se adelantaron a los capítulos siguientes. Yo, tanto como con Lau, yo no tenía idea de este episodio de tu historia. Ay, no, pero de hecho esa es parte de mi historia. Sí. Zuley sabe, creo que el 90% de mi historia o el 80% de mi historia,
Y es una película súper rara, weón. Es súper rara. De hecho, la historia de mi mamá es más rara todavía. Así es heavy. Hasta es una película de espionaje la historia de mi mamá. Así te lo digo. Puta. Oh. Me encantaría en algún momento, como además del programa, como poder Sí. como Mañana. estar en- Mírala así. Sí, mañana te doy un tráiler de la sinopsis, así. Mate. Sí, lleva tiempo. Sí, pero yo creo que es hermoso. ¿Sabes qué? No sé, yo creo que es tan hermoso. No sé si les ha pasado a ustedes, pero es complicado medio para nosotros que estamos acostumbrados a ver a abordar el dolor. Capaz que nos resulta más fácil ver a un otro en un estado de dolor emocional o físico. Pero en general es un estado que genera como uy, esta persona va a empezar a llorar o está quebrándose la voz, y a muchas personas les complica ver al otro sufriendo. No sé si les ha pasado en general a ver a otros en ese estado. Yo entro Y en en modo realidad- terapeuta cuando veo a una persona que está llorando, que va a empezar a llorar, entro en modo terapeuta. Y en lo personal, cuando es una persona cercana, no es tan bueno. Eso es algo que podríamos ver, porque ¿por qué ocurre eso? Es un mecanismo de defensa para uno como persona, porque yo también lo he visto. Yo trabajé en urgencia en la clínica, y cuando tú veías a una persona que entraba con una pierna fracturada, por decir, que está abierta, tú te abstraes inmediatamente y no ves la pierna y no ves a la persona, ves simplemente la herida. Ni siquiera ves la pierna, sino que ves la herida. Y es un mecanismo de defensa para no desmayarte de ver sangre, ¿cachai? Y esto es lo mismo, es un mecanismo, yo creo que de defensa, y es heavy, porque emocionalmente escaparse de eso es un capítulo entero de un podcast. Claro. ¿Sí? ¿Con qué puedes lidiar y con qué no? A lo mejor esto puede sonar muy sencillo como, acción de la emoción. Pero si no puedes lidiar con eso, es totalmente válido. Y hay repercusiones también. Venimos no lidiando con muchas cosas emocionales desde... Nunca vimos como... Y el no lidiar con esas cosas también tiene repercusiones después. Y por eso hay que tratar de ir como humanizando a cada persona que experimenta un dolor de cualquier tipo, de que va a ir por etapas, como que nunca uno como terapeuta va a arrojar al otro a la cascada si es que no está preparado como para poder resignificarlo o volver a revivirlo. Ahí está la empatía en general, pues como decía la Su, a veces no queremos verlo y hay que respetar al otro. O cuando el otro quiere, invitarlo amorosamente a que lo pueda pasear, a sacarlo afuera. Sí, siempre he visto, a mí me gusta mucho la simbología de la kinesiología en ese sentido, donde somos un árbol que está quebrado y existe esta guía, que es un palito, que está amarrado y que ayuda a este árbol a poder enderezar un poco su crecimiento. Entonces, en definitiva, tú no compensas, sino que tú ayudas y guías el crecimiento de la otra persona. Me gusta mucho esa simbología que tiene la kinesiología, que a diferencia de la medicina, que tiene este cabezeus, que es como un báculo de conocimiento a través de estas serpientes del conocimiento, y esta simbología de Zeus también, que es el dios de todo. Me gusta más la parte de guiar. Creo que ahí me atrae más. Chicos, Palabras finales. más que palabras finales, una invitación. Una invitación a que compartan con las personas que nos están escuchando, compartan con nosotros todo lo que estamos conversando. Que se sienten identificados, recuerden que ustedes tienen un espacio acá donde nosotros los vamos a escuchar. Estamos ya tenemos nuestro sitio web en donde
futuramente van a poder dejar sus comentarios. Ya nos pueden mandar mensajes, correos por ahí, dejar sus pensamientos. Recuerden que todos los jueves vamos a tener un capítulo del podcast y vamos a tener invitados, sorpresas. Sorpresas. Que sean sorpresas todavía. Para que Bueno, pero un poco lo que hablamos la vez pasada. Sí, un poco lo que hablamos la vez pasada la adelantamos. estamos en la tercera temporada y vamos a tener invitados. O sea, pero porque ya dijimos más o menos quién era, pero Mauro ya lanzó, ya Sí. hay un acepto, así que es súper interesante porque esta invitada tiene la experiencia. Atender a personas, pero tiene la experiencia in situ de lo que es vivir el dolor físico a tal intensidad que se denomina en este caso la fibromialgia, así que si bien es súper interesante, también conoce la mirada holística. Guardamos un poco de temas para no decirlos ahora, con la intención de seguir viéndolo en otros capítulos. Y bueno, esto está tomando una forma muy bonita, nos sorprende. Tenemos más o menos pautas y todo, pero siempre lo que va saliendo se va creando como por una especie de conciencia común entre las conversaciones y una sinergia entre las experiencias. Queremos hacerlos parte de este proceso también con sus comentarios, así que bueno, muy contentos. Nos estaremos viendo la próxima semana subiendo el capítulo y nos pueden seguir en redes. Mauro, tus redes son... Psicólogo Fibromialgia, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok. ¡Ey, sí! Bueno, acá en la barra de comentarios van a encontrar todas nuestras redes sociales. Van a encontrar tanto la del podcast como la de cada uno individual. Así que ahí vamos a tener en los comentarios, ahí sí que reviso, van a tener todas las redes. Es hermoso, gusto compartir con ustedes y conversar. Y Oye, un abrazo. una sensación así. Después de hablar del dolor, como el alivio en la misma conversación y después la distensión, es lo mismo. Exacto. Yo me despido de todos ustedes de aquí desde los Alpes suizos en pleno invierno. Acá estoy viendo Oye, el Valle Nevado. Estoy muerto de frío. Mientras ustedes toman mate calentito con el sol, yo estoy muerto de frío, así que Tuve que hacer la cortina, ya no da. un abrazo, besitos. abrazo, linda semana. Un abrazo para ustedes, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.